José Alberto Sánchez, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Quiero agradecer la invitación que me hacen a comentar la obra de mi querido amigo Diego Lizarazo en este canal que se llama Fragmentos. El trabajo que yo voy a comentar es un trabajo que apareció originalmente en este texto, que es un libro circular. Se pensó de manera circular porque consistía, en su momento discutimos con Diego cómo queríamos hacerlo, y la idea era que dos autores comenzaran a leerse del exterior hacia el interior y se encontraran en el interior, ¿no? en el centro. Este texto está dedicado, por lo tanto, a dos autores. Uno es Roland Barthes y el otro es Georges Bataille. Es un trabajo dedicado particularmente a la mirada, y pues yo invitaría a acercarse al texto. Hay una versión liberada a nivel de internet que puede ser consultada. Dentro de este trabajo hay un artículo que Diego Lizarazo escribe que se llama Aletheia y mirada en la fotografía. Es un trabajo que a mí me parece es un trabajo en el que Diego concentra algunos aspectos que más tarde se va a ocupar, y por eso veo que este artículo nos permite entender libros posteriores que Diego ha desarrollado. Por lo menos puedo situar dos grandes preocupaciones. Uno, que es la fotografía. La fotografía ha sido para Diego transversal en toda su obra. La fotografía también para Diego siempre ha estado vinculada con la temporalidad. Ahora diré un poco más acerca de este aspecto que está ahí. Y una cita que nos permitiría comprender de dónde parte este texto es que Diego dice ahí en este texto que la fotografía no resulta otra cosa que la mirada del tiempo, y a la vez la acción del tiempo sobre la mirada, ¿no? Me gustaría entonces comenzar un poco explicando en qué consiste. Este artículo tiene tres grandes niveles. El concepto de aletheia, para quien no esté familiarizado con el concepto, es un concepto griego que está relacionado particularmente con el problema de la verdad. No la verdad como un problema de decisión última, sino la verdad como una búsqueda. Terminaré finalmente con este concepto para que quede más claro. Y por otro lado se encuentra el tema de la mirada, que Diego le ha puesto mucho énfasis en sus trabajos posteriores, sobre todo cuando la mirada se vuelve antropológica, que más tarde va a desarrollar en trabajos relacionados con el encuentro de la otredad, del otro, ¿no? Recordemos este trabajo más próximo que el que estoy citando, que escribe sobre la aparición del otro en la fotografía contemporánea, ¿no? Y por último, pues la fotografía, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría que pensáramos de dónde parte Diego con respecto a esto. Él utiliza un concepto que se separa en dos pequeños fragmentos. Uno es que, bueno, él se pregunta, ¿qué pasa con la fotografía y el tiempo? Es una pregunta interesante. No es una pregunta nueva, es una pregunta que está trazada en la propia aparición de la fotografía, pero lo interesante es cómo se resuelve esa pregunta. Entonces, lo que hace Diego es que al momento de pensar la fotografía nos sitúa en este problema que ahora voy a esbozar. La fotografía captura algo. Eso que captura podríamos llamarle una cuota de realidad, un trozo de realidad. Sin embargo, la pregunta que hace Diego es: ¿dónde está la visibilidad de esto? ¿Está en lo que capturó la fotografía o en aquello que se ha perdido
en el paso del tiempo con la fotografía. Es decir, ahí aparece un primer problema y a esa conceptualización Diego Lizarazo le llama percepción visual atorada. Otra manera de llamarle a esto es, él lo llama que es la coagulación de la temporalidad en la fotografía, es decir, entender la imagen como algo que se coagula, que está ahí coagulado, pero es interesante el concepto de coagulación del tiempo, porque quiere decir que el tiempo tiene como una problemática ahí. Bien, este es el primer punto que yo trazaría. Me parece muy interesante situarse desde ahí. Ahora, eh, aparecen dos soluciones a este problema que plantea Diego. La primera es que, bueno, la percepción visual atorada tiene que desatorarse. Y una forma de desatorarse o de descoagular la imagen que se encuentra ahí en una fotografía, pues ocurre a partir de lo que Diego le llama el acontecimiento antropológico, por una parte. Acontecimiento antropológico no es otra cosa sino la forma en la que aparece el otro. Es un problema de alteridad. Para Diego, siguiendo un poco a Roland Barthes, debido a que estamos dialogando en un texto que está vinculado a la obra de Roland Barthes, para Diego la fotografía produce un acontecimiento antropológico. Eso quiere decir que se produce una aparición del otro en la fotografía. El otro se presenta como una presencia que se manifiesta por la fugacidad del tiempo, es decir, mientras el tiempo va pasando, va recorriendo, va fluyendo, se encuentra en una fluidez. El acontecimiento antropológico lo que hace es aparecer al otro en sus dificultades contemporáneas. Esas dificultades, pues Diego las ha trabajado desde muchos lugares, las ha trabajado desde el cuerpo, las ha trabajado desde la violencia, por ejemplo, que se impone hacia las corporalidades, y esa aparición hace que la fotografía entonces se pierda su coagulación temporal que tenía en esta percepción visual atorada. Bien, un segundo aspecto que me parece fundamental es pensar cómo la fotografía enfrenta el problema del pasado, es decir, otra forma de descoagular la imagen en la fotografía es a partir de este siguiente silogismo que me parece importante en la obra de Diego, que, bueno, la fotografía, dice Diego, al capturar algo, pareciera que pasa el tiempo y entonces la fotografía es un pasado, pero es un pasado que se manifiesta en el presente. En segundo lugar, este presente pasado, dice Diego, contiene un pasado pasado. ¿Por qué? Porque la fotografía ya pasó y se encuentra en el pasado. Sin embargo, ese pasado en el cual se encuentra la fotografía contiene un futuro porque no se puede detener, porque el tiempo está fluyendo hacia un devenir. Entonces se produce lo que nosotros podríamos llamar el pasado, el futuro de la fotografía que se encuentra en el pasado. No es complejo comprenderlo. La manera muy sencilla de entenderlo es que hay una fotografía contiene algo que ha sido tomado en el pasado, pero que en esa forma de ser pasado tiene que proyectarse hacia un futuro. Esta relación entre pasado y futuro es lo que Diego le ha llamado una hermenéutica de las imágenes, es decir, tiene que actualizarse en una forma de interpretación. Y aquí me gustaría entonces entrar a una parte importante que es el concepto de aletheia. Si la fotografía contiene un futuro, ese futuro que también es presente, debe someterse, por supuesto, a una interpretación. Y la interpretación en la obra de Diego Lizarazo es lo que él le llama el proceso de aletheia. La aletheia no es una verdad dada. La fotografía no tiene una verdad dada, no tiene una verdad establecida por sí misma. La fotografía, por lo tanto, tiene que diferenciarse entre verdad de la fotografía y realidad de la fotografía.
Son dos cosas totalmente diferentes. La verdad puede ser incluso construida a nivel del trabajo de las imágenes, y por otro lado la realidad de la fotografía que funciona como un contenedor en el que la imagen tiene desde una representación hasta la posibilidad de desmontaje o de montaje, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, la aletheia es una verdad, y para decirlo de esta manera, es una verdad que brota de la interpretación, de la sociologización y del filosofar de la imagen. Es decir, que a mí me parece que este es uno de los aportes más importantes, porque la imagen produce una dialéctica muy relevante con respecto a la forma de mirar, a quien mira. La imagen entre quien mira y su propia condición visual entran en crisis, porque hay que actualizar a la imagen. Ese proceso Diego le llama de dos maneras: la sociologización de la imagen o el filosofar sobre la imagen. Y ahí me parece que aparece algo que podríamos denominar como el encuentro no con lo que miramos, sino con lo que se nos revela como forma de mirada. Esto es algo que junto a Diego he discutido mucho al respecto, particularmente porque yo le decía en su momento que esta forma de ser mirado había sido tratada en su momento por George D.D. Uberman, pero yo creo que el gran aporte de Diego a ese debate es cómo establece la figurabilidad de la temporalidad para poder entender las imágenes. Por lo tanto, la verdad de la imagen se vuelve un acto singular, un acto que puede ser actualizado. No es un acto totalmente dado ni permanente. La aletheia de la imagen es algo que aparece como fluido, como un proceso, como un acontecimiento que debe ser interrogado permanentemente, ¿no? Y que al final de ello lo que aparece es una mirada que tiene un mejor compromiso y una mejor posición ante lo que él llama la aletheia. Bueno, yo los invito a poder consultar este trabajo. Me parece un trabajo fuente de lo que Diego expone con respecto a la mirada y con respecto a la fotografía. Mi nombre es José Alberto Sánchez. Agradezco mucho la invitación a este programa de Fragmentos, y los invito a consultar este texto de Diego Lizárraga.